Bienvenidos y bienvenidas a este video, el cual es una recopilación de los casos más terroríficos que he encontrado acerca de la Ouija. Son casos reales. Y bien, te digo que si eres una persona sensible, por favor no mires esto. Y si el video te gusta, puedes dejar tu like, compartirlo y favoritos. Desde ya, gracias. El 25 de noviembre de 2007, 5 jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar a la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quienes le molestaban, para que se fueran del lugar. La tabla indicó 3 de los chicos, quienes de inmediato se marcharon. Tras haber caminado no más de 100 metros, los 3 jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Cuando voltearon para saber qué ocurría, se percataron de que la vieja casa se derrumbó, estando sus 2 amigos dentro de ellas, quienes perdieron la vida. Jennifer Lynn Springman era una adolescente de 14 años que había nacido en Illinois, Estados Unidos. Sus amigos la describen como una joven nerviosa y algo sugestionable. Eran finales de 1972. Una amiga le preguntó si se iba a jugar a la Ouija. Jennifer aceptó y al hacer contacto preguntó a qué edad moriría. El puntero de la Ouija se movió, deletreando el número 18 y luego asesinada y estrangulada. Su amiga cuenta que Jennifer empezó a temblar tanto que tuvieron que dejar de jugar. Años después, cuando Jennifer y su amiga habían olvidado el accidente, Jennifer estaba realizando los preparativos para su próxima fiesta de cumpleaños. Era octubre de 1976 y cumpliría 18 años. Su madre cuenta que ella sí recordaba lo sucedido a su hija con la Ouija. Recordaba lo que le contó acerca de su muerte. Estaba algo inquieta, pero me decía a mí misma que era una tontería, que no podía ser cierto. Una tarde, Jennifer salió de su casa para reunirse con otros amigos en una cafetería, pero no volvió. Tampoco había llegado a la reunión con sus amigos. 2 días más tarde, encontraron su cadáver dentro de una bolsa de basura, a orillas de un río. Había sido estrangulada. Aún hoy se desconoce la identidad de su asesino. Este caso perturbó a todo un país en el invierno de 2006. Una mujer joven murió descuartizada por un vecino con problemas psiquiátricos. Los noticieros se llenaron de detalles grotescos acerca de la muerte y del descubrimiento del cadáver. Esa mujer era la madre de Andrea, una chica de 15 años que de forma violenta se quedó huérfana. Unos años después de la muerte de su madre, Andrea y unas amigas estaban jugando con la Ouija, cuando el espíritu con el que habían contactado empezó a responder sus preguntas de forma extraña. Cada vez respondía Andrea y una serie de números que resultaron ser fechas especiales para ella. Su cumpleaños, el de su madre y también el día de fallecimiento de su madre. Sus amigas cuentan que vieron a Andrea cada vez más extraña a medida que iba avanzando la sesión. Parecía tener los síntomas de una posesión. Esa noche acabaron de jugar la Ouija sin ningún otro incidente. Más tarde, esa misma semana, Andrea la sorprendió cuando les dijo que estaba segura que aquel espíritu era el de su madre fallecida y que había seguido contactando con ella con un tablero de Ouija en su habitación. Un mes después encontraron el cuerpo de Andrea en su casa. Se había ahorcado con un cinturón. Sobre su escritorio dejó una nota: quiero estar con mi madre. Después de descubrir la Ouija con una de sus mejores amigas, Carlos se aficionó de tal manera que mientras muchos de sus amigos pasaban el tiempo jugando PlayStation, él y su amiga dedicaban tardes enteras jugando con el tablero. En ocasiones pasaban hasta 8 horas intentando contactar con espíritus. En una ocasión aceptaron que otros amigos participaran en el juego. Durante la sesión, un muchacho, Jorge, pidió ser poseído por el espíritu. El grupo de amigos se cogió de las manos e invocaron a un espíritu, pidiéndole que entrara en el cuerpo de Jorge. Unos segundos después, el muchacho empezó a agitarse, salivar y hablar en un idioma extraño, con una voz que no era propia. Todos se asustaron y huyeron gritando de la casa. Un rato después salió Jorge, algo desorientado, y preguntando qué había pasado. Más tarde, esa misma noche, todos los participantes de esa sesión experimentaron sucesos paranormales, desde ruidos inexplicables hasta objetos que se movían y salían disparados por la habitación. Unas semanas después de lo ocurrido, Carlos murió en un incendio que empezó en su habitación mientras dormía. Su amiga, con quien había descubierto el tablero, fue descubierta muerta en su casa con el cuello roto. A pesar de las investigaciones, no se supo cómo llegó a romperse el cuello. Se descartó que haya sido obra de otra persona, pero tampoco habían indicios de que hubiese sufrido una caída. Un tiempo después, Jorge perdió la razón y escapó de su casa.
Pasó más de una década hasta que lo encontraron, semidesnudo, sucio y balbuceando palabras sin sentido en las calles de una ciudad a 400 kilómetros del lugar de los hechos. Una pareja de jóvenes recién casados dan posada a unos amigos en esta misma casa, la de la calle Canitas. Estos, tras una sesión de espiritismo, juegan a la ouija, pero al jugarla ocurren cosas muy feas, como que las puertas y las ventanas se abren y se cierran solas. Pero lo peor fue cuando uno de los que jugaban, Manuel, empezó a hablar con una voz muy diferente, diciendo mil majaderías. Por ello decidí cerrar la sesión y ver qué le ocurría a Manuel, pero a decir verdad, él no lo recordaba. Solo decía que no se podía mover ni hablar, tal parecía que estaba poseído, pero esto fue solo el comienzo. Esa misma noche, se oyeron ruidos extraños y no pudieron dormir. Todos pensaron que era fruto de su imaginación, ya que lo que había pasado les había afectado de alguna manera. Pero bueno, pasó otro día, ya era de noche de nuevo, y María, una de las mujeres que jugaron, se levantó a darle biberón a su hijo, ya que estaba llorando. Al salir de la recámara, no pudo creer lo que vieron sus ojos. Una especie de ente se dirigía hacia ella, flotando, ya que sus pies no tocaban el suelo, y vestido con una especie de atuendo de monje, con dedos largos y unas uñas muy sucias y largas. María dio un grito espeluznante que hizo que todos se despertaran, y cuando esto pasó, el ente se esfumó, pero vaya susto. A la mañana siguiente fueron a una iglesia a pedir ayuda. Un cura les dijo que los podía ayudar, pero le tenían que contar todo lo ocurrido. Ya enterados de lo que acontecía, fueron a la casa para exorcizarla y sacar a los demonios que en ella habitaban. Se iniciaron para el rito, pero al hacerlo las puertas se abrían y se cerraban, los vidrios se rompían solos y la Biblia cayó abierta y sangrando. Tiempo después todo se calmó y el cura dijo que el demonio se había ido, pero que iba a volver. Además dijo que iba a hablar con los obispos para ver qué hacían, ya que era un demonio muy poderoso. En fin, los días pasaron y el ente no volvió, y fueron a agradecerle al cura, pero varias sorpresas se llevaron al ver que el cura había muerto esa misma noche luego de exorcizar la casa. Esto los volvió a preocupar, mucho más de lo que estaban antes. Decidieron acudir a una bruja, la cual les dio un extraño amuleto, que supuestamente servía para sacar al demonio. Este no hizo absolutamente nada, y como fueron a decirle a la bruja, varias sorpresas se llevaron. Nadie vivió en esa casa por más de 20 años. Luego, no quedó otra que vivir con el ente, pero las cosas feas realmente empezaron a ocurrir cuando todos empezaron a morir lentamente, hasta que solo quedaron María y su esposo. María murió de una manera horrible. Tuvo una enfermedad que los médicos no pudieron saber qué era. Era como una llama, iba consumiendo poco a poco. Hasta el día de hoy, Carlos, el esposo de María, sigue viviendo en esta casa. Escribió un libro de lo ocurrido. El libro se llama Canitas. Todo comenzó un día de marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años de edad, practicó el juego de la ouija con varios compañeros del instituto. Justo en el momento en el que estaban practicando el juego, la profesora irrumpió en la sala y al observar lo que estaban haciendo, cogió la tabla y la partió contra el suelo. De repente, el vaso, que había caído boca abajo, comenzó a llenarse de humo muy denso. Al cabo de unos instantes reventó y el humo fue inhalado por Estefanía. Desde esta experiencia, la niña comenzó a tener enigmáticas convulsiones, estados alterados de su conciencia, en los que afirmaba observar figuras de gente que la llamaban. Situaciones en las que su cuerpo parecía estar poseído. Durante 6 meses visitó varios centros de salud y hospitales, y ningún médico pudo certificar la enfermedad que padecía. Al poco tiempo, el 14 de agosto de 1991, falleció en extrañas circunstancias. Desde el día de su muerte, en su casa, en su habitación, comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas se abrían y se cerraban solas. Brutalmente, los aparatos electrónicos se encendían y se apagaban, y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida. Al poco tiempo, la violencia de los incidentes fue un aumento. Empezaron a ver sombras, figuras que los acosaban. La situación fue muy desesperada, pero lo más extraño y sorprendente llegó unos días después. Una foto de Estefanía estaba quemada y el marco y el cristal estaban intactos. En la actualidad, hace tan solo 7 meses que la familia Gutiérrez ha cambiado de residencia. El equipo de Cuarto Milenio acudió a la antigua casa y en la actualidad sus nuevos habitantes han informado que no han descubierto ningún fenómeno paranormal.